Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Elena en el país de los horrores. Con Elena Merino en Podium Podcast. Hola, ¿qué tal, mis queridos secuaces? Bienvenidos a Elena en el País de los Horrores desde Figueres, desde el Festival de Crónica Negra, Seba Negra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo, como estamos, aunque sea en petit comité, con los últimos supervivientes a unas horas muy raras de la tarde de un sábado, día 2 de marzo, pero a los que están, que sé que van a ser capaces de hacer mucho ruido, les voy a pedir un aplauso para que el resto de secuaces... Pues tampoco no serán, ¿no? Tampocos no serán porque, oye, sí que montan un poquito de barullo. Digo que se nos han hecho unas horas muy raras para hablar de los temas que vamos a hablar, de muertitos y de asesinitos, pero ya lleváis unas cuantas horas tratando de esto en Figueres por tercer año consecutivo. Estamos, además, sentados con los tres amigos, como en la película, iba a decir los tres chalaos, pero creo que hago más justicia si os llamo así, que organizáis estos. Acercaos al micro. Tenéis solo 2 micros porque lo estamos haciendo un poco rústico esto. De acercaos. Está bien. No me deberías ver cómo graban algunos de aquí, sus podcasts. Tiraos en un sofá. A ver, acercaos mucho al micro, que sois podcasters sí. También. No me hagáis esto que luego me regaña a mí mi editor. Jacint, Xavi y Franchu, ¿cómo os metéis en estos jaleos? Y encima os salen tan bien. Ya. Tercer año consecutivo organizando un festival del género negro en más amplio sentido de la palabra, porque normalmente pues es literatura negra, es cine de thrillers, de género negro amplio, pero aquí tenéis podcasters como nosotros o como la nit més fosca. Tenéis videojuegos, tenéis literatura, tenéis profesionales. Ayer estaba Narcís Bardalet, por ejemplo. Esta tarde vendrá Paz Verazco, que sí, también es divulgadora, es profesora, pero bueno, es una criminóloga. Óscar Tarruella también va a venir, que también presenta libro, pero bueno, él también ha sido criminólogo. Es analista, ha sido policía muchísimos años. El año pasado también teníais periodistas con la Tura Soler. ¿Cómo os está saliendo esto tan bien? Es de los mejores festivales que yo conozco para ser pequeñito, ¿no? Para ser modesto. Yo creo que son las ganas. Y también, a ver, a todos nos gusta el True Crime, a todos hacemos podcasts, tweets de True Crime, y si te llama el ayuntamiento y te dice, hazme una propuesta de una cosa cultural para la ciudad, dijimos, literatura negra hay mucha competencia, con presupuestos muy grandes, pues hacemos una cosa que conocemos, que nos gusta, y muy importante, que aquí en el Ampurdá hay mucho profesional que se dedica a eso y reconocido. Y a partir de allí yo creo que es más ilusión y paciencia que otra cosa. Y nos va saliendo, tampoco es espectacular, siempre hay alguna cosa que pulir, pero sí que estamos muy contentos no solo por la recepción del público, que es espectacular para ser Figueras, sino de los invitados. Uh-huh. Porque tú mismo eres un caso de persona que ha venido, se lo pasó bastante bien, y dijo, si se puede repetir algún año, se repite. A mí me ha reñido Pablo por hacer eso. Porque yo salí de aquí pidiendo, dije, yo quiero volver. Y Pablo, no hagas eso, que les pones en un compromiso. No. Y oye, pues ha funcionado. En pocos festivales yo creo que los invitados te piden de repetir y aquí ha pasado más de una vez. Sí, o sea que estamos orgullosos. Y no me ha reñido todavía, pero yo ya ayer estuve pidiendo repetir otra vez. Ya en antena, ¿no? Yo ya voy dejando, no sé, pues miguitas, ¿no? Pildorillas. Pero es que es verdad, bueno, ibas a... No, yo iba a decir que también que creo que uno de los secretos del festival, sobre todo, son las ganas con las que se hace. Es decir, el festival
y muchas veces en el true crime, en general, en todo el mundo, se le pone la etiqueta del morbo, ¿no? De, ay, mira esto, qué morbosos, que van a mirar cómo ha sucedido un asesinato, un crimen. Aquí no vamos allí, sino que vamos a encontrar la gracia de la investigación, de cómo deducir cómo ha llegado la policía, el profesional, a descubrir eso. Y hacerlo para todos los públicos, para que todo el mundo, los que miramos programas de True Crime, los que escuchamos Elena en el País de los Horrores, y pues tengamos nuestro espacio, nuestro festival, hay festivales de todo, ¿por qué no uno de True Crime? Con ese sentido que es, sobre todo, el entretenimiento. Es creo que es la base de este festival. Hay una cosa que me parece clave en este festival también, que ha mencionado Jacint, y es que yo lo percibí muy claro nada más llegar y que vuelvo a notarlo de forma muy evidente este año, y es efectivamente la acogida, el cariño. ¿Hay una afición grande por estos temas aquí, o es que en Figueras se os ama a vosotros por algo? ¿O los tenéis sobornados a todos? Son todos amigos. No, la cosa es que yo creo que también, o sea, encontrar el sitio, o sea, básicamente Franchu y Jacint son de Figueras, yo no, yo soy de Rosas. No sé si es mejor o peor, pero para mí es un otro lloc. No mejora. No sé si mejora la cosa, pero la cosa es encontrar un lugar donde poder, y dijimos Figueras por tema técnico, ¿no? Es una ciudad, digamos, para ser de l'Empordà, la ciudad más grande de l'Empordà, por tanto es un sitio donde hay los equipamientos suficientes para poder llevar el festival. También te diré que, digamos que el nivel Figueras, digamos que no pasa su mejor momento en el tema criminalidad. La gente que conoce a la gente de aquí sabe que es frontera y sabes lo que pasa en zonas de fronteras. En tu programa lo has hablado, que en ciudades de frontera pasan cosas raras. Y Figueras está muy cerca de la frontera. Pero, tot y así, lo que es el ayuntamiento siempre nos ha recibido muy bien, nos ha ayudado a hacerlo. Y la gente está volcada en este festival. Está volcada, le gusta venir a este festival. Más que nada, como decían ellos dos, por la manera como tratamos los casos. Que no es venir aquí, buscar el morbo e intentar ser escabrosos, sino que es una manera distendida de tratar temas que a todo el mundo más o menos interesan, porque si se hacen crímenes, pues tendremos que explicarlo, ¿no? Hay sucesos en el Telenoticias, ¿por qué no dedicar un espacio a explicar ya no el crimen, sino el por qué se comete este crimen? Y básicamente que la gente que nos dedicamos a explicar esto, tú en tu caso con tu podcast, pero nosotros en la misma de forma más informal, pero sobre todo los divulgadores de este tema y los periodistas, os dedicáis más a explicar el por qué ha pasado y las consecuencias que no cómo lo mató. Eso es lo de menos. Lo importante es saber qué llevó a esta persona a acabar con otra persona. Por lo tanto, yo creo que la manera esta de explicarlo de una manera más coloquial para todos los públicos es la gracia de que la gente venga hasta Figueras, que estamos en una parte muy pequeña, digamos, como una parte de la Galia, ¿no? Muy pequeña de que es difícil venir. Si no, o sea, venir de Barcelona hasta aquí es un... He de decir que cada vez más difícil, ¿eh? Sí. Cada vez más... Ayer tuvimos un viaje fantástico, maravilloso, hasta 6 kilómetros antes de llegar. 6 kilómetros, ¿sabéis la frustración? Que nos quedamos parados en seco por culpa de un atasco de como unos 6 kilómetros. Sí. Estuvimos a punto de abandonar el coche y venir caminando. Pero bueno. Aunque cuesta venir, muchos invitados como vosotros hacéis el esfuerzo de venir aquí. En esta edición yo creo que es la que tenemos menos gente local de la zona, porque en parte somos Narcís Bardalet y nosotros que venimos de Rosas. Todos sois gente que o de Barcelona o más allá, porque hay vida más allá de Barcelona. y la cosa es que a nosotros nos gusta mucho, a la gente también, ¿no? Y por tanto, mientras así siga, así seguiremos haciendo. Y cada vez que queráis venir... A ver, pese a los atascos, es un auténtico placer. Y encima, es verdad que este año cualquiera se negaba porque Elena en el País de los Horrores pues ha tenido, de forma un poco, si queréis, indirecta, pues, y también directa, pues un papel un poquito destacado, porque entre otras cosas tenéis una exposición de Salva la Roca, nada más entrar, una exposición chulísima. Hemos tenido el placer de escucharle presentarla esta mañana. Es una exposición que además a mí me toca el corazón de pleno, porque es de las ilustraciones que acompañaron el libro que hicimos juntos hace ya algunos años, pero que por suerte se está reeditando ahora en forma de colección. Es ese libro que se llama
en La piel del asesino, que se está sacando como colección del País de los Horrores, que ahora mismo tienen publicados 2 volúmenes, el 1 y el 2, y que está muy cerca de sacar ya el 3er volumen. No sé al final cuántas ilustraciones, porque a última hora se pudieron poner 2 ilustraciones más. Creo que son unas 20. Creo que en total las que habíamos pensado en poner 36. Creo que al final hay 22. 22. De las ilustraciones, creo que en total el libro tenía 31, porque son 31 biografías de criminales, ilustraciones de los crímenes. Luego, además, acompañaba cada una de ellas con el retrato de los asesinos de frente y de perfil, tipo mugshot. Pero bueno, hemos hecho un repaso casi tirando de memoria, que decías tú. Ya no me acuerdo. Sí que te acordabas. Casi no, tirando de memoria. No, pero sí te acordabas muy bien. Bueno. Uy. Ahora te estás poniendo difícil. Siempre me acusa de que no me he leído el libro, y me lo he leído varias veces, pero bueno. El libro... El que tú escribiste, tu sí. libro. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal? Es que esto salió recopilado en un libro bastante gordo, de más de 500 páginas, que ya hace tiempo que está agotado, entonces ahora es cuando se está reeditando, pero bueno, desde entonces sí que es cierto que no me lo había leído. Hombre, yo si quieres que te diga la verdad, ese ejercicio lo está haciendo nuestro editor, que es Víctor Alós, porque después de escribir se te queda atragantado o algo, porque lo lees tantas veces que se te queda atragantado, y algunos de los relatos habría que reescribirlos, porque ha habido actualizaciones. Ya digo yo que nos tropezaremos con algunos. Por ejemplo, incluso Charles Manson tiene su propia actualización ahora mismo, ¿no? Ya la historia que conocemos ha quedado desfasada de Charles Manson. Hasta Chikatilo también tiene actualización. La verdad es que, claro, todo esto, conforme avanzan las técnicas de investigación, va teniendo una segunda Lo estáis vendiendo regular el libro, Tú que eres editor lo sabes, ¿no? Lo estáis vendiendo regular, pero bien. Acércate al micro, Pablo, que me hablas desde la lontananza. Nada más que añadir. Bueno, casi mejor que para lo que estás diciendo lo digas desde lejos. Bueno, cuéntanos qué tal, qué. Sí, no, pues ha sido bonito volver a reencontrarme con esas ilustraciones que realmente han pervivido más que yo que tardé a hacerlas, porque ya te digo yo que son ilustraciones muy rápidas, son bocetos de los casos que yo hice muy rápido, te envié y ya nunca más volví a saber de ellas hasta que las veo pues, en el libro o en... Seguís vendiendo muy regular el libro. Pablo. Actualización, bocetos. No, porque si lo hago con todo lujo de detalles, los editores os caéis vivos del susto. A ver, escucha, vamos a darle un micrófono. Os voy a quitar un micrófono a vosotros. Espera, a ver, vamos a pasarle un micrófono a Pablo, porque va a seguir criticándonos desde lejos, y luego Alberto Espinosa me regañará. Y yo le voy a tener que dar tu teléfono para que te regañe a ti directamente y yo hacerme la sueca en este sentido. Venga, que se te oiga en primer plano. Bueno, ya, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Venga. No, nada, ya lo he dímelo dicho. a la cara ahora. No, como editor estaba intentando salvarlo los muebles, pero ya es imposible, da igual. Calla, que una vez te hice un salvapáginas, ¿eh? Es verdad. Bueno. Entonces, esas preciosas ilustraciones que llevan un gran trabajo de un libro de rabiosa actualidad que está a la venta. Vigencia. Lo pasamos súper bien haciéndolo y no hay ninguna actualización. No pierde vigencia. Que tenéis en el puesto a la venta a la salida del teatro como a un módico precio. Warren. A un módico precio. Y que además estaríamos dispuestos a firmaros. Y que si os lleváis 50 os regalamos un print. No, por cierto, hablando todo un poco, luego los que seáis capaces de quedaros cuando terminemos, os regalaremos seguramente un print. Ahora todo mejor. Todo va muy bien. Bueno, que tenéis la exposición, sí, aunque la habréis visto al entrar, que la veáis luego también al salir. Y sin más preámbulos, si queréis podemos darle al caso, porque va a ser algo muy largo. El caso del que vamos a hablar lo ha elegido Jacint. No me voy a cansar de echarle la culpa porque es larguísimo exponeros todos los matices que trae consigo, pese a que criminológicamente es lo más sencillo del mundo. Nunca jamás un caso con mayor volumen de pruebas, evidencias, facilidad de análisis
en laboratorio, torpeza por parte del criminal, fue más complicado. Si el tío llega a decir, lo hice yo, le dicen, ¿qué va, hombre? Exacto. Si el tío se somete Pero voluntariamente... aún así, el título que has elegido me ha sorprendido. ¿Por qué? No. Culpable o inocente, ¿no? No lo he elegido yo también. Vamos a echarle la culpa... no, en este caso no ha sido Jacinto. Pues a lo mejor. Fue Xavi. Yo he elegido otro título que verás ahí, que es la manipulación de la justicia. Vale. Porque me tuve que morder la lengua. Habría puesto cualquier otra barbaridad y seguramente cuando terminemos de exponeros este caso, que como os he dicho antes de empezar a grabar, va a ser largo. Vamos a intentar concentrarlo en un solo programa, pero es probable que acabe siendo una primera y segunda parte. Entenderéis por qué le hemos llamado así, la manipulación de la justicia, aunque podríamos haberle titulado, por ejemplo, obra maestra de la manipulación o de la sociología aplicada a la defensa en un caso evidente de asesinato. Creo que por eso, posiblemente, la presencia y el análisis que pueda hacer de lo que vamos a contar, Pablo, va a ser muy necesaria. Es que es cierto que durante todo el tiempo que duró el juicio, la idea de la sociedad negra y la policía es lo que estuvo revoloteando todo el tiempo, más allá incluso de los detalles del caso en sí, ¿no? Lo que estaba pasando con los negros, que es un poco lo que ha pasado últimamente con lo del Black Matters. Black Lives Matter. Sí, pasó días antes con un taxista, le dieron una paliza sin ningún tipo de disimulo. Rodney King, ¿no? Sí, ahí en mitad de la calle lo sacaron del coche a guantazos, le dieron porrazos, patadas, le rompieron una pierna, los coches pasaban al lado y ahí no pasó nada. Y el hombre Pero si os parece, no era ninguna amenaza. Si os parece, antes de comenzar a contar el caso, nos vamos a despedir de nuestros amigos de Seba Negra, Jacint, Xavi y Frenchu. Muchísimas gracias. No solo por contar con nosotros una vez más, sino sobre todo por el esfuerzo enorme y la maravilla de apostar por este género y hacerlo de una forma tan natural y aceptar que efectivamente esto existe, nos interesa, queremos saber cómo ocurren las cosas y no hay que esconder la cabeza como las avestruces, hay que saber por qué pasa. Gracias. Pues como os estábamos diciendo, las claves del caso de O.J. Simpson es que es una verdadera obra maestra de la sociología aplicada al derecho, aplicada sobre todo a la defensa en el caso de un asesino evidente y claro. Y es también un ejemplo muy básico de lo que todos entendemos por populismo. Lo que hizo la defensa fue manipular a la sociedad con mensajes populistas que arrastraban a un colectivo de por sí efectivamente vulnerable y de por sí victimizado por su condición. En este caso, el colectivo, yo creo que más vapuleado en la sociedad norteamericana, que es el colectivo negro, ¿no? Lo hicieron al principio, llegaremos a ellos, llegaremos a conocer a cada uno de ellos, unos abogados blancos, blancos y además de millonarios, porque precisamente nuestro protagonista, O.J. Simpson, era lo menos representativo del colectivo negro que os podáis imaginar, pese a su raza. Él vivía entre blancos, sus amigos eran blancos y no tenía nada que ver con los negros de otra condición que no fueran millonarios. Es que la zona en donde él vivía, el único color que importaba era el verde. Pero efectivamente, sí. Pero lo que hicieron fue construir nuevos culpables atendiendo a los estereotipos y transformar la imagen del acusado para convertirlo en un símbolo del colectivo al que pretendían manipular. Y de esta forma, pues, aprovechando ciertos errores que los hubo muy gordos por parte de Fiscalía, conseguir la obra maestra que os vamos a contar
este mediodía, ¿no? Porque no es ni mañana ni tarde, esta hora tan rara. Al final, todo el caso es una competición terrorífica entre dos horrores, entre el racismo y la misoginia. A ver quién ganaba en la sociedad de los finales de los 90 norteamericana. ¿Qué eran más? ¿Misóginos o racistas? En cualquier caso, sea cual sea la respuesta, como comprenderéis, perdemos sí o sí, perdemos como sociedad. Y me da pavor trasladar esa misma pregunta a nuestros días. ¿Qué son más en Estados Unidos? Y por lo tanto, ¿qué somos más en general en todo el mundo que estamos bajo esa influencia, ¿no? Porque al final lo que ocurre allí acaba ocurriendo aquí, sí o sí, misóginos o racistas, ¿no? Si queréis, vamos empezando un poco a desarrollar la historia. Lo primero que sorprende en este caso son las cifras. Así es. Se movieron unas cantidades ingentes nunca antes vistas, pues de cifras de todo tipo. Por ejemplo, más de 2.000 periodistas cubrieron el evento, 121 retransmisiones desde televisión desde dentro del tribunal, casi 130 kilómetros de cables se instalaron para dar servicio a 19 televisiones y 8 radios, 23 medios escritos acreditados lo cubrieron. Los Angeles Times publicó más de 1.000 artículos sobre el caso, que ya son. Se ha publicado más de 80 libros de gente más o menos relacionada. De hecho, todos los que tuvieron algo que ver, fiscales, defensores, víctimas, no, la víctima es la única que no escribió el libro, precisamente. Bueno, no fue por un pelo el caso más largo de la historia de esta. Por un pelo, que seguramente sea el segundo caso más largo de la historia, aunque sí que hay una gran distancia con el primer caso más largo. Uh-huh. Porque el primer caso más largo, por cierto, lo mencionamos la vez anterior que estuvimos en el Seba Negra, que hablamos, no sé si estuvisteis el año pasado, pero Pablo y yo estuvimos hablando del pánico satánico en Comunidad Valenciana, pero para hablar del pánico satánico tuvimos que hablar del pánico satánico en Estados Unidos. Y todo empezó con el juicio a la guardería McMartin. El juicio más largo, ese sí, el juicio penal más largo de la historia de los Estados Unidos, pero es que ese juicio duró 7 años. 7 años de juicio penal. El de O.J. Simpson duró 11 meses. Por eso digo que sí que hay una gran diferencia temporal. Tiene lógica, porque era de una guardería. Entonces, si tienen que declarar, tienes que esperar a que se hagan un poco más mayores para que aprendan a hablar. Sí, sí. Bueno, pues sigo. Según las encuestas, el 74% de los norteamericanos conocían a Cato Kaelin, que era uno de los testigos, que era aspirante a actor, que vivía en la casa de OJ, bueno, en una casa adyacente que tenía en su parcela, pero solamente el 25% de los americanos conocía a su vicepresidente. ¿Qué queréis que os diga? A lo mejor, casi que era lo mejor, ¿no? Porque conocer políticos, no sé yo si es algo sano, ¿no? Bueno, el caso es que hubo momentos en que el 91% de la audiencia estaba atenta frente a las televisiones en el momento del juicio. También hubo 141 millones de personas frente a la tele o radio, atentos al veredicto, en el momento en que se dio la sentencia. ¿Radio? O radio, quería decir. Un 58% de las llamadas a larga distancia dejaron de ser, no se hicieron porque la gente estaba pendiente. El consumo de agua también bajó porque la gente no iba al baño. Bolsa de Nueva York. Para estar pendiente de la tele. ¿Quién es el que está con un medidor midiendo si tiras de la cisterna o no? En fin, hay gente pato. La Bolsa de Nueva York cayó un 41%. Según un estudio, el seguimiento del juicio por parte de los trabajadores costó a la industria pérdidas por valor entre, atentos, 25 y 480 millones, es decir, cualquier valor, porque no es entre 3 y 3.000, no sé. La verdad es que las dos fuentes fluctúan bastante, ¿no? Entre 25 y 480 millones hay una diferencia importante. A mí me llama mucho la atención que un caso criminal, un asesinato de una persona, consiga que la Bolsa de Nueva York se desplome hasta un 41%. Es una barbaridad si lo pensáis. Y fue precisamente porque estaba todo el mundo pendiente de lo que ocurría en las teles durante la retransmisión de este juicio. Para que luego digan que el true crime, como se llama ahora, ya sabéis que me da un poco de rabia,
es un género menor y que simplemente llama la atención a los morbosos. Tengo Pues un dato más. 91% de la población, ¿eh? Tengo un dato más. El tiempo que OJ estuvo en la prisión preventiva mientras se desarrollaba todos los, pues no sé, la puesta en escena de este juicio, durante los meses que él estuvo, ¿cuántos meses? Fueron 7, ¿no? Estuvo, los 15 meses entre el Bueno, preventivo durante los 15 meses que él estuvo en la prisión, él, para matar el tiempo y para tener ingresos, le pasaban, porque no le podían pasar camisetas completas ni cosas así, le pasaban los números de la camiseta que él llevaba cuando ejercía y las firmaba. Firmaba cromos de béisbol y firmaba el balón de rugby. Sabéis que está hecho como un melón hecho a lonchas acortadas, ¿no? Bueno, pues a él le pasaban las cortadas también porque no podían pasarle el balón entero y él las firmaba. Luego montaban el balón. El caso es que él cobraba $25 por firma y ganó durante esos meses que estuvo encerrado $3 millones. La segunda vez que lo encerraron ya solamente fueron 600.000. Que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. También fue menos tiempo. Bueno, vamos a ver. Vamos a contar quién era O.J. Simpson. Este hombre se llamaba Orenthal James Simpson. Orenthal es el nombre de un actor que la hermana de la madre vio, le gustó ese nombre y convenció a la madre de Orenthal para que se lo pusiera. Nació el 9 de julio de 1947. Era hijo de Eunice Durden, que era administradora de un hospital, y de Jimmy Lee Simpson, que era vigilante de seguridad. Un matrimonio que duró hasta que él tenía, me parece que hasta 1986, era todavía muy pequeño. El padre abandonó a la madre, se divorciaron porque el padre cambió o reconoció una distinta orientación sexual. Resultó que se enamoró de otro hombre y se fue con este hombre. Al final el padre de OJ falleció, enfermó de SIDA en el tiempo más duro de esa terrible epidemia, porque murió en el 86. ¿Os acordáis que la epidemia, el SIDA famoso, surgió pues más o menos por los 80, en el 85 todavía no se sabía muy bien ni siquiera qué era, ¿no? Pues murió en el 86. Es curioso porque él parece ser que se llevó bien con su padre hasta el último momento. Eso parece, sí. Pero también parece ser que él era bastante homófobo. Hay un detalle posterior de una de las denuncias en las que él se enfada mucho porque un homosexual besa a su bebé. Le da un besito, quiero decir, y la madre lo permite. Entonces, la madre es Nicole, que es la víctima de este caso. Eso lleva lugar a una de las llamadas que luego posteriormente vamos a contar. Bueno, la familia vivía en un barrio humilde de San Francisco, en unas viviendas de protección oficial. Tiene otros 3 hermanos, 2 chicas y un chico, Shirley, Carmelina y Melvin Leon. Carmelina, hay una anécdota, una anécdota podríamos llamar. OJ siempre estaba diciendo, cuando era pequeño, que algún día sería famoso, que algún día verían su nombre escrito en los periódicos. Y Carmelina decía, sí, en los informes policiales. Y 10 años más tarde, el nombre de O.J. Simpson estaba en ambos sitios, en los periódicos y en los informes policiales. Cuando tenía 2 años, este gran deportista, porque llegó a ser un deportista muy importante en los Estados Unidos, un futbolista de fútbol americano, tuvo raquitismo y tuvo que llevar aparatos en las piernas hasta los 5 años. Y a los 13 años él estaba metido en problemas, estaba metido en una pandilla juvenil llamada Los Guerreros Persas, que también el nombre se las trae, y acabó pues metido en tantos líos que lo internaron en un reformatorio, en un centro de orientación juvenil, cuando tenía 15 años, en 1962. Después, en la escuela secundaria, Galileo, es cuando empezó a jugar al fútbol americano y empezó a destacar. Él era muy rápido, sobre todo era muy veloz en ese deporte. Empezó a recibir reconocimientos, después en el City College empezó también a destacar, consiguió una beca para estudiar en la Universidad del Sur de California y ahí entró en un equipo
semiprofesional. Sabéis que en Estados Unidos los equipos universitarios ya es cosa seria, ¿no? Los equipos deportivos ya empiezan a seguirse en ligas importantes, retransmisiones deportivas, y ahí empezó a jugar en los Southern Californian Trojans. Más premios, más logros, más mérito, ojeadores que lo fichan para la liga profesional que se llama NFL. Y aquí es donde empieza a notarse clarísimamente que no tengo ni idea de deportes y pretendo que Salva me salve en este caso. Que conste que yo tampoco soy seguidor del fútbol americano. ¿De fútbol americano? Más Pero bueno, baloncesto. Más baloncesto. Pues tenemos un problema, chicos. él cuando ya entra en la liga profesional con los Buffalo Bills se lesiona, tiene la mala suerte, es algo muy común. Porque Bueno, pero se lesiona tiempo después. en Está, el 77, bastante, sí. Entra en el 69 y está hasta el 77 consiguiendo cosas. Sí, lo que pasa es que es un deporte superfísico, ¿no? Entonces, a él, en ese momento de la lesión, mientras se recupera, lo canjean a los San Francisco 49ers. Él tiene unos logros bastante importantes realmente. Tiene un título por haber conseguido 20.000 yardas, el segundo mejor jugador de todos los tiempos en ese momento y el 17 actualmente. Fíjate si han pasado años y sigue siendo el 17. En el 73 llegó a ser el jugador más valioso de la liga, llegó al Salón de la Fama en el 85 con una particularidad, y es que para llegar tú al Salón de la Fama tenías que esperar una serie de tiempo, digamos, como profesional, no podías llegar tu primer año, sino que a la primera oportunidad que tuvo para llegar a ese Salón de la Fama, se metió enseguida. Al mismo tiempo también tuvo una faceta de actor y todos le recordaréis seguramente en películas con vis cómica, entre ellas... Todos los recordaréis. Es que nosotros ya tenemos una edad. Si habéis visto las películas de Agárralo como puedas, con el detective Frank Drebin, Leslie Nielsen, él era Norbert, el actor, el grandote del este que le pasaban todas las tonterías. Tiene una escena brutal que es... Él intenta detener unos tíos, entra y hay como 15 tíos apuntándole a él. Empiezan a dispararle, tropieza, se cae encima de una estufa, luego cae encima de una puerta pintada, se pilla la mano en una ventana, se cae. Bueno, le pasan 57 cosas en la misma secuencia y es bastante divertido. Pues esa fue una de las sagas que él hizo. En la loca academia de policía era Hightower, por evidentemente lo grande que era. En El Coloso en Llamas también sale, El Puente de Cassandra, Capricornio 1. Bueno, no era un actor realmente valorado en su totalidad, era un tío, un jugador de segunda fila, digamos, en esto, ¿no? Pero bueno, el tío consiguió lo que él pretendía, que era tener esa fama que a él tanto le gustaba, porque él, la verdad es que él ejercitaba pues eso, de actor, ¿no? De famoso, allá donde iba le salía todo gratis y todo ese tipo de cosas, ¿no? También era la imagen de varias marcas. La más conocida, el alquiler de coches Hertz. De hecho, el coche, el Bronco, que será estrella de este caso posteriormente, estaba puesto a nombre de esa misma marca, ¿no? Y él también era el dueño de Oriental Productions, que fue una marca que él creó, una productora que le sirvió para, pues eso, diversificar negocio, ¿no? Uh-huh. Es interesante la lectura simbólica de la sociedad estadounidense de lo que representaba O.J. Simpson. Era alguien de una minoría discriminada, de clase humilde, que es un poco el cuento de hadas tramposo del éxito, ¿no? Del éxito individual, ¿no? O sea, que como él era una figura muy querida, porque daba a entender que cualquiera podía convertirse en alguien de éxito, ¿no? Aunque ya sabemos que para muchos afroamericanos estadounidenses el único futuro es estrella de hip hop o deportista profesional, ¿no? Parece ser que son de los lugares que les asignan, ¿no? Pero ideológicamente y políticamente, pues O.J. Simpson era todo un símbolo del sueño americano. De hecho, hay un documental, se llama El sueño americano, que es que él representaba prácticamente la esencia del sueño americano, ¿no? Y de hecho lo que pasa es que, bueno, a diferencia de otros personas que recuerdan sus orígenes, pues OJ, como tú bien has dicho, olvidó rápidamente de dónde venía, ¿no? Y abrazó con pasión pues sus nuevos amigos, sus nuevas amistades, Beverly Hills, y dejó de lado
hasta que se produce un evento y llega Johnny Cochran, que luego explicarás muy bien la maniobra, ¿no?, de esa vuelta a los orígenes africanos que le interesan cuando había vivido de espaldas a toda la comunidad y a toda la agenda política de reivindicación racial, ¿no? Uh-huh. Además, de una forma... Hay un episodio muy concreto de eso, que es el que llegaremos a eso, que es la redecoración de su casa durante la visita del jurado, que es, quiero que os quedéis con ese titular, que llegaremos dentro de un rato, porque ya estaremos metidos de pleno en el juicio contra OJ, como lo ha llamado Pablo, que por cierto los comentaristas deportivos lo llamaban Orange Juice, porque era su bebida favorita, y hacían la trampa, ¿no?, el juego de palabras con las iniciales del de Oriental. Aquí en España Games. le podríamos llamar ojete. No sé. ¿Es más familiar también? Sí. A tenor de los acontecimientos, igual hasta más apropiado. Pero bueno, si queréis, vamos a contar un poco de su vida privada, porque tiene un pasado anterior a Nicole Brown, y es que O.J. Simpson se casó en primeras nupcias en 1967 con Margaret Whiteley, que era novia de Al Cowling. Al Cowling era un compañero suyo de fútbol, era un compañero de equipo, que curiosamente, pese a que le levantó la novia en esta ocasión, sería su leal escudero, incluso sería procesado por amistad con O.J. Simpson unos años después. Margaret, como digo, era la novia de Al Cowling. Hay dos versiones sobre lo que ocurrió. La primera es que estaba decidida a dejar a Cowling, habían hablado, le había dicho te abandono, y entonces Al envió a OJ para que mediara. Y medió. Y medió tanto que 4 meses después se casaron. La segunda versión no sé si es peor, y es que Al Cowling le pidió a su amigo OJ que llevara a su novia a casa después de una fiesta, y 4 meses después se casaron. Y la llevó. Sí, la llevó al altar. Bueno, sea como fuere, este matrimonio duró 11 años y tuvo como fruto 3 hijos. Arlene, que nació en el 68, un año después de la boda, Jason, que nació en el 70, y a Irene Lanson, que nació en 1977, pero que desgraciadamente falleció 2 años después en un accidente doméstico porque la bebé se cayó a la piscina y se ahogó. Poco antes de que esto ocurriera, el matrimonio ya se había divorciado, y había ocurrido porque Margaret había descubierto la infidelidad de su marido con Nicole Brown. Nicole era una chica nacida en 1959 en Frankfurt, en Alemania. Su madre era alemana, se llamaba Judith Baur, de soltera, y su padre era Louis Braun, era un soldado norteamericano destinado en Alemania, que se enamoró de Judith, se casaron, tuvieron 4 hijas, y tiempo después, cuando él se acabó su servicio militar o su servicio en el ejército, regresó a Estados Unidos y empezó a trabajar en una empresa de seguros y se trajo a la familia consigo. Nicole terminó los estudios secundarios. Ella, como digo, era la segunda de estas 4 hermanas, una familia muy normal, se querían muchísimo, muy normal. Estudió hasta terminar, digamos, el bachiller, y decidió que quería estar un año sabático. No sabía cómo continuar, no sabía si ir a la universidad, qué hacer. Y en ese año sabático empezó a trabajar como camarera en un club muy exclusivo de Beverly Hills que se llamaba el Daisies. Y es aquí donde conoce a O.J. Simpson. De hecho, un amigo de él contaba que entraron en el club y se sentaron a tomar algo, y él la vio y tal cual le dijo a su amigo, con esa chica me voy a casar. Y efectivamente, esa era Nicole. Ella tenía 18 años y él tenía 30 cuando se conocieron. La primera, cuando Nicole volvió a casa después de su primera cita con O.J. Simpson, llevaba la ropa
destruida, llevaba los vaqueros rasgados, etcétera. Ella vivía con un compañero de piso que cuando la vio volver así le preguntó que qué había ocurrido y ella simplemente le dijo que él había sido muy intenso. Este compañero, claro, se puso en alerta y le dijo, ¿pero cómo lo permites? Y ella dijo que es que le gustaba mucho. Y cada vez que alguien le advertía, le recordaba que OJ tenía mujer e hijos, ella decía, ya, pero es que me gusta mucho. Nicole estaba completamente enamorada de OJ Simpson, pero también recordemos que ella tenía 18 años y él era una gran estrella. Sin embargo, cuando Nicole Brown conoció a OJ, no tenía ni idea de quién era OJ, porque era una chiquilla de 18 años que no tenía ninguna afición por el fútbol americano. Ni su familia. Y también en ese momento, la que era todavía su mujer, Marguerite, estaba embarazada en ese momento de Irene. Estaba embarazada de Irene. Pero aunque no supiera necesariamente quién era o a qué se dedicaba OJ, era evidente que era un hombre con muchísimo glamour, con muchísimo poder, con muchísimo dinero, porque no hace falta que identifiques a la estrella para saber que lo es. En ese club ya se sabe que quien entraba, pues rápidamente tenía que tener un patrimonio interesante. Sí, pero además él caía bien. Quiero decir, él estaba siempre sonriendo. Él era el clásico seductor. Sí, él tenía dos caras. Era un Jekyll y un Hyde, ¿no? Él era... De hecho, aquí todavía no se conoce abiertamente esa faceta personal brutal de él. Hay indicios, pero luego más tarde se le llegará a ver así, ¿no? Pero él en general, él era amable con la gente, era simpático. Hizo mucha publicidad, que era una figura era muy simpática. Muy simpática. Era uno de los deportistas que ni blanco ni negro, o sea, ni más que los blancos también, porque en la NFL juega mucha gente y solamente trascendió él prácticamente. Uh-huh. Cuando... También era actor, ¿eh? Cosa que es interesante. Sí, pero hay una cosa... pero esa habilidad de representar un papel, ¿eh? No... Bueno, a ver, que tampoco es que le fueran a dar el Oscar, ¿eh? No, pero bueno. Que agárralo como puedas, tampoco es la que sea la... ¿Sabes? Pero también hay que tener claro una cosa. OJ era simpático, era todo eso que habéis dicho durante la conquista, pero una vez que se quedaba en privado con Nicole, máscaras fueras. A lo mejor al principio... sí que podía mantener esa simpatía, pero bueno, ya estamos diciendo que desde el primer momento... Parece que la primera noche ya... Claro, o sea, entra en juego la dominación. Entonces, lo que ocurre aquí es que, vamos, no lo sé porque no estuve y porque además esa parte del relato de los hechos no se va a conocer nunca, ¿no? Pero es evidente que entra esa dinámica que sí sabemos por otros relatos similares de abusadores y maltratadores, esa dinámica, esa adicción, ese círculo vicioso del castigo, premio, castigo, premio, castigo, premio, ¿no? Y Nicole está completamente atrapada en una relación abusiva de poder, ¿no? Ella tiene 18 años, insisto, no sabe nada de la vida porque acaba de acabar el instituto y se encuentra con un tipo con una carrera consagrada, con todo ese poder, con toda esa... glamour, con todo ese prestigio, todo el mundo le hace caso, todo el mundo le abre las puertas. Ella está completamente eclipsada por la figura de OJ, que encima la elige a ella, pero también le da el golpe. Y cuando le da el golpe, indudablemente lo justifica. Y luego le da el premio. Es un círculo vicioso que conocemos, como digo, de otras dinámicas, porque es, como Padre Nuestro del maltrato, ¿no? Y es muy difícil salir de ahí. Nicole lo consiguió, le costó 7 años, pero lo consiguió. Lo que ocurre es que este tipo no lo iba a permitir, ¿no? Al final no lo iba a permitir. Como has dicho tú antes, Marguerite estaba embarazada de Irene. Aún así se divorciaron. Cuando esto ocurrió, OJ tampoco se casó con Nicole inmediatamente, sino que mantuvieron un noviazgo durante 5 años, hasta el 2 de febrero de 1985, que formalizaron en matrimonio esa relación. Duró 7 años, como he adelantado hace un momento, y tuvieron 2 hijos, Nicole y OJ. Sidney, que nació en el mismo año 85, y Jason, que nació en 1988. Aunque yo creo que Jason no se llamaba, creo que es una errata que tengo yo en el guión, porque Jason creo que se llamaba
el hijo del matrimonio anterior. Pero no lo sé. Es que los hijos en este caso son un poco relevantes porque se les mantiene. Bueno, tenían dos hijos. Al margen todo el tiempo, ¿no? Sí. El caso es que durante esos 7 años que duró, las cosas empiezan a ir mal en el 85. Curiosamente, cuando Nicole ya queda embarazada de su primer hijo, ya es la primera vez que llama a la policía. Parece ser que a Jota las gordas no le gustan. Y cuando ella se pone gorda por el embarazo, empieza a menospreciarla, la empieza a llamar gorda, empieza a utilizar un lenguaje ya más despectivo hacia ella. De hecho, esa primera llamada en el 85 corresponde con un altercado importante esa noche, porque Jota coge un bate de béisbol, discuten, se va al coche, que ella tiene un Mercedes, creo que es, y le destroza a batazos el cristal del coche, y ella llama a la policía. Curiosamente, en la llamada, yo la he oído, y en la llamada se oye a Nicole llamando a emergencias y a él por detrás pegando gritos fuera de sí, diciendo cosas ininteligibles, dicen, pero sí se entiende. Y lo que, bueno, él es un celoso de narices, ¿no? Porque él se la oye gritar por detrás: cuando se la estás a tus amigos no te acuerdas de que tienes hijos, y el bate de béisbol en la mano rompiendo el coche. Entonces resulta que el policía que acude a la denuncia se llama Mark Fuhrman, que posteriormente será un personaje importante en la declaración en el juicio. Y este policía dice que cuando llega, él no ve al OJ que conoce, él ve una bestia, un tío que está súper rabioso, que cuando le da el alto y le dice que baje el bate no lo baja, se encara con él y tiene que sacar su arma, y entonces es cuando él, digamos, que recupera el control del cuerpo y le dice: tranquilo, agente, no le iba a agredir. Pero ya ahí, digamos, ya hemos visto una versión de OJ por primera vez que ninguno conocía. De hecho, hay muchas más llamadas posteriores. Son escalofriantes, los registros de las llamadas. Sí. Bueno, es que la hermana presenció cómo Jota levantaba a la mujer así y la lanzaba contra una pared. O sea, flipa. Pero el miedo que se transmite en las llamadas es terrorífico. Hay muchas más llamadas, hay hasta 9 llamadas, pero es que hay muchos más incidentes registrados, se verán en el juicio. La siguiente es el 1 de enero de 1989, el día de Año Nuevo. Acudió una patrulla, lo detuvo, se presentaron cargos. Ella tiene hematomas, tiene cortes, de hecho requiere tratamiento hospitalario, y hay informes donde los agentes que atienden esta llamada citan a Nicole suplicando, diciendo que su marido la va a matar, que él la va a matar, y que la policía nunca hace nada, que siempre hablan con él, pero que luego se van. Ahí hay que hacer un pequeño inciso, y es que O.J. Simpson tenía una relación muy particular, hacía donaciones, se engatusaba a los policías, te doy entradas para un partido, te firmo una pelota. O sea, que él realmente sabía utilizar muy bien sus armas de relaciones públicas. Y luego también, como tú decías, había una complicidad posiblemente de género, de decir, bueno, ya sabemos cómo son las mujeres, ¿no? Una tontería, esto no va más allá, ¿no? Venga, unas entraditas y solucionado, Hay un documental en 5 partes que podéis encontrar en Disney, en la plataforma Star, y ahí se cuenta bastante bien cómo se desarrolla todo esto. Y bueno, esto que tú dices se muestra un poco allí. Hay varios de esos policías que habitualmente patrullan la zona que son colegas de bar, o sea, de barra, de firmas, son gente que le conoce y que encima le admira. Entonces, la mujer llama y estos van, son cosas de mujeres, ¿qué tal? Y yo creo que ellos, la idea que tienen es que la mujer es un poco histérica y que el otro encima tiene que aguantarla, ¿no? Que tiene que echarle paciencia y tal. Entonces, realmente, por eso ella dice que habláis con él pero nunca hacéis nada, viene de ahí, ¿no? De que lo que dice, venga, tío, va, no pasa nada, pero no le hagas ese moras en el ojo, ¿no? Pero esta incidencia, del Año Nuevo de 1989, es especialmente dramática, en mi opinión, porque en un primer momento, como os digo, ella presenta cargos, pero después los retira. Y los retira porque su familia la convence. Sus propios padres la convencen porque OJ ha ayudado a Lou Brown, al padre de Nicole, a abrir una franquicia de Earth, de alquileres de coche, que funciona muy bien. Entonces tienen negocios juntos y ellos recomiendan a Nicole reconciliarse con su marido. Sin embargo, la denuncia o, digamos, los cargos siguen adelante de oficio porque
Furman, el agente de policía que atendió la llamada del 85, La del bate de béisbol. la del bate de béisbol, declara que OJ es un tipo violento, que él ya ha atendido alguna vez la denuncia de Nicole y por eso sigue adelante y al final es procesado. Es procesado, pero él se atiene a una figura jurídica que es no contest, algo así como no quiero disputar, que básicamente funciona de manera que el acusado recibe una condena en justa medida de acuerdo con el delito que haya cometido, pero después no constará, por esta forma de colaborar con la justicia, no constarán antecedentes penales. Se le impone una multa, se le impone unos días de una libertad condicional, una condena, una multa, unos trabajos comunitarios. En este caso se le impusieron, me parece que 120 días de trabajo comunitario, 2 años de libertad condicional y la multa correspondiente, pero no quedaría constancia de antecedentes penales por este delito. Todo esto es importante que os quedéis con esta información porque Mark Fuhrman va a ser un personaje fundamental en esta historia, ¿vale? Recordar que es el patrullero que atiende la llamada del 85, el que declara en la llamada del 89 y gracias al cual es procesado por malos tratos O.J. Simpson, ¿de acuerdo? Una de las llamadas también, porque de las 9 que hay también 62 incidentes Sí. de violencia de género que se presentarán después en el juicio por parte de Fiscalía. Es esa que os he comentado antes, de que ellos salen y un señor homosexual le dice a la madre que bebe más bonito, tal, le da un besito, ya a él eso le molesta mucho. Y cuando llegan a casa le monta el pollo tremendo, y es una de las llamadas también. Quiero decirte, por eso te decía que yo pienso que este también era bastante homófobo en ese sentido, ¿no? Es fácil. El 25 de febrero del 1992, Nicole presenta por fin la demanda de divorcio y el argumento es por diferencias irreconciliables. A todo esto, O.J. Simpson era infiel por naturaleza y además de aquellas ya llevaba bastante tiempo teniendo una relación paralela de larga duración con otra persona. Nicole se marchó con sus hijos a una propiedad alquilada en Gretna Green Way, cerca de donde después vivió y finalmente murió. El divorcio se resuelve definitivamente el 15 de octubre. Ella con sus hijos vuelven a mudarse desde Gretna Greenway hasta el 875 de South Bundy Drive. Algunos notaréis la ironía de que se fuera a vivir a Bundy Drive. Pero es curioso porque estas mudanzas que ella tiene, estamos hablando de que sigue estando a 5 minutos de casa de él, en Rockingham Avenue. Sí. Y allí es donde él vive con su hija Arlene y Cato Kaelin, que es el actor este que antes os he dicho, el 75% de los americanos le conoce, pero no conoce al vicepresidente, ¿no? Pues este Cato Kaelin es amigo de él, de él y de ella. En realidad es un tipo al que Nicole iba a alquilar una habitación o una casa. Ellos viven como en condominios, entonces hay como una casa de huéspedes, generalmente, junto a la casa principal, y ella iba a alquilarle a este Cato Kaelin la casa y el celoso de OJ, para evitar que ella le alquilara la casa y, por lo tanto, su exmujer viviera con un tipo cerca, le dice, no, yo le cedo la casa de huéspedes. Y por eso Cato Kaelin vive en el condominio o en la gran propiedad que tiene en Rockingham O.J. Simpson. Y es el tipo del que habla la mayoría de la gente conocía, ¿no? Pero sí, estamos hablando de un barrio que es Brentwood, o de una zona que se llama Brentwood en Beverly Hills, y todo queda más o menos próximo. O sea, la casa de Rockingham, que es la de O.J. Simpson, esta vivienda temporal que ocupa Nicole con sus hijos en Gretna Greenway, que también será escenario de un episodio violento por parte de OJ, y Bundy Drive, que será finalmente el lugar donde será Nicole asesinada. Bueno, como os decía, el 25 de octubre de 1993, cuando todavía vivía en Gretna Greenway, Nicole con sus 2 hijos, los 2 hijos que tuvo con OJ, hay otra llamada al 911, hubo 9 en total,
para decir que su exmarido está fuera, en su coche, en el Ford Bronco blanco, gritando barbaridades. Había derribado una puerta. Y cuando la policía llegó allí, OJ reconoció que había sido él en un ataque de furia y se comprometió a reponer la puerta. Y aquí no ha pasado nada. O sea, sí, he sido yo, me ha dado un ataque de rabia, pero no pasa nada, yo la arreglaré mañana. Y aquí no ha pasado nada. Cuando tuvo lugar el juicio, la Fiscalía, como os hemos venido diciendo, había recogido información de 62 incidentes de violencia doméstica, con maltrato físico, maltrato psicológico, además de amenazas, manipulación y control por parte de O.J. Simpson a su mujer Nicole Brown. La hermana testificó contando lo que os ha dicho Salva, que la llegó a levantar en volandas y tirar con violencia contra una pared. Hubo un intento de reconciliación del matrimonio en el viaje a México durante el estreno de Agárralo como puedas, la última parte, no sé si son 3, pues me parece que esta tercera parte obviamente no salió bien, hasta el 12 de junio de 1994, que es cuando ambos ya han rehecho su vida más o menos. Nicole había salido con algún hombre, pues alguna cita había tenido, no tenía pareja entonces, y él sí estaba saliendo con una modelo. Ese es el día de autos. Los hechos. Esa noche, la del 14 de junio de 1994, la familia Simpson Brown habían ido a ver el recital de baile de Sydney, la niña de los dos, que tenía 8 años, a la escuela Paul Revane en Brentwood. OJ se había sentado aparte, no se habían mezclado. Por un lado estaban los padres de Nicole y ella, y por otra parte pues había ido OJ. Cuando termina este recital, él se va con Kato Kaelin, con el actor que se alojaba en su casa, al McDonald's sobre las 7 de la tarde a cenar. Mientras que los Brown se habían ido a un restaurante de moda que se llamaba Mezzaluna Trattoria, que estaba en San Vicente Boulevard. Seguimos en la misma zona. San Vicente, de hecho, cruzaba, tenía un cruce con la calle Bundy, que es donde vivía Nicole. En este restaurante, en Mezzaluna, vivía un chico que se llamaba Ronald Goldman. Ronald Goldman era un amigo de Nicole, se habían conocido en el gimnasio, en un gimnasio que se llamaba Mark Stevens, que estaba en la misma calle, en la calle San Vicente Boulevard. Este chico había nacido en Chicago en julio del 68 y vivía con su familia, se habían mudado todos juntos a Los Ángeles en el 87. Él era modelo y aspirante a actor, pero mientras tanto pues había sido, trabajaba como camarero, había sido cuidador de personas con discapacidad de distintos tipos. Por ejemplo, él había cuidado personas con parálisis cerebral. Todo el mundo dice que era un tipo absolutamente servicial. De hecho, por ser tan servicial, acabó su vida. Él también era cinturón negro en artes marciales, que curiosamente luego pues no le sirvió de gran cosa. Pero esto simplemente es para que sepáis quién es, porque este Ronald Goldman es la segunda víctima en el caso, ¿no? Y parece ser que este hombre lo que tuvo es la mala suerte de llegar en el momento más inapropiado del mundo. Le mató la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. En la casa de Nicole, después de esta cena en el Mezzaluna, en la trattoria Mezzaluna, el grupo de Nicole, ¿no? El grupo Brown, digamos, se despiden, van a una heladería que está muy cerca de su casa y se despiden. Los padres, Nicole, con sus hijos, se van para casa. Más o menos sobre las 9 de la noche, es cuando se marchan, ¿no? Se despiden. Y unos 40 minutos más tarde, Jodie, la madre de Nicole, se da cuenta de que ha perdido las gafas y piensa que se los ha debido de dejar en el restaurante. Entonces llama y habla con la propietaria para avisar. La buscan por allí, no la encuentran dentro del restaurante, pero uno de los empleados lo encuentra justo fuera, cerca de una alcantarilla. Las recoge y esta mujer las mete dentro de un sobre blanco. Entonces Nicole llama también al restaurante y le pide a su amigo Ron que por favor después las lleve a su casa. Y él
le dice que ok. Sobre las 10 menos 10 es cuando termina su turno, se marcha a su casa, se ducha, se cambia de ropa, coge un coche prestado y va a casa de Nicole. Aparca el coche en una calle aledaña, en la calle Dorothy, y va a casa de Nicole. Sobre las 10:15 de la noche, los vecinos de Nicole empiezan a oír ladrar a un perro desaforado. El perro está desesperado. Uno de ellos sale y se encuentra a un perro, un Akita. ¿Sabéis? El Akita es este perro japonés muy grandote, que está muy nervioso deambulando por las calles. Y se da cuenta este vecino que tiene las patitas y parte de la panza manchada de sangre. El vecino lo atrapa, se lo lleva para casa, lo examina y ve que el perro no está herido, la sangre no es suya, pero está muy nervioso. Entonces este vecino decide ir a casa de otro vecino para que se quede al cuidado del perro esa noche. Sobre las 12 y pico de la noche el perro sigue muy nervioso y este hombre piensa que lo mejor que puede hacer es sacarlo a pasear. A lo mejor dándole un paseo el animal baja un poquito ese nivel de tensión. Y sin embargo el animal lo que hace es guiar al vecino que lo está paseando, le lleva hacia casa de Nicole. El perro es de ella. Y cuando llegan hasta allí, en la puerta la encuentran cadáver. Encuentran un gran reguero de sangre que llega casi hasta la acera y ella está en la puerta de casa asesinada. Este hombre sale corriendo y tiene la suerte de que pasa por la calle una patrulla y la paran. La patrulla entra en el condominio. Los primeros que entran son el agente Robert Risque y el agente Miguel Terrazas. Allí es donde descubren los dos cuerpos. El primero, el de la mujer, el más visible, está muy cerca de la acera, a unos 4 metros y medio, colocada sobre su lado izquierdo, apoyada contra las escaleras de entrada a la casa, que permanecía con la puerta abierta. Estaba descalza y tenía un vestido corto negro. Había mucha sangre que casi llegaba a la acera, pero luego había dentro un segundo cadáver, ya dentro del recinto, que era el de un hombre que estaba sobre su lado derecho tumbado contra la valla del jardín y estaba también empapado en sangre. Inmediatamente se pidieron los refuerzos y se aseguró la calle, ¿no? A las 12:45 llegaron los paramédicos para certificar que eran cadáveres. Despertaron a los niños que curiosamente habían estado durmiendo todo este tiempo y no se enteraron absolutamente de nada y mejor. Los vistieron, se los llevaron a la división oeste de la policía de Los Ángeles en espera de que pudieran llevárselos a algún familiar que se pudiera hacer cargo. Ya a esas horas estaba identificada claramente quién era la víctima y sabían que eran los niños de O.J. Simpson. A las 2:10 llega un detective de homicidios, que es Mark Fuhrman, el que fue patrullero en su momento, el que le detuvo cuando el bate de béisbol, el que posteriormente inició una investigación sobre él. Aquí el tío ya ha ascendido y es detective y se une al equipo de gente que ya estaba en la casa. Él era el número 18 de los policías que llegaron. O sea, él no fue ni el 1 ni el 15, él fue el 18 en llegar a la escena. Consta en una hoja de registro tal dato que la prepara el oficial Terrazas. Hace una primera inspección ocular de la escena. El caso es asignado a la sección especial de homicidios de la División de Robos de Los Ángeles, de la Policía de Los Ángeles, una especie de élite. El caso serán dos detectives de tercer grado que se llaman Tom Blanche y Phil Bannater. Serán los que investiguen oficialmente el caso. Serán los jefes, esos son los que dirigen la investigación junto con otros detectives, pero dentro de esta sección especial de homicidios de la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, los jefes de la investigación van a ser Tom Blanche y Phil Bannater. Porque que por aquí pasará mucha gente, como ya os imagináis. A las 3:15 llega el fotógrafo de la policía. Todo esto que os estamos diciendo, que es como un timeline, es importante porque será lo que después la defensa intentará desmontar a toda costa. A las 3:15 va a llegar el fotógrafo de la policía, pero solo va a hacer fotos del área, de la zona, sin acercarse a los cuerpos ni acercarse absolutamente a nada. Según la política del departamento, nadie se acerca a los cuerpos,
sin que haya un detective principal presente. Aunque ya hayan sido nombrados como jefes de investigación Tom Lange y Phil Bannister, todavía no han llegado a la escena. Esto ha sido dentro de las oficinas de la policía el nombramiento, pero todavía no se han desplazado al escenario del crimen. Entonces, ha llegado el fotógrafo, está haciendo fotografías generales del área, pero no concretas ni de la localización de las pruebas, ni de los indicios, ni de los cuerpos, etc. Por fin, a las 4:05 llega Tom Lange y a las 4:25 llegan Phil Bannister. No se acercan a menos de 2 metros de los cuerpos porque, según la política del Departamento de la Policía, nadie se acerca tanto a los cuerpos ni los toca, salvo el médico forense. Y esto se respeta. Insisto, que todo esto no os lo cuento porque sepáis cómo funciona la policía de Los Ángeles, es que esto lo va a intentar desmontar a toda costa la defensa más tarde. Bien, lo que van descubriendo es que junto al hombre muerto hay un juego de llaves, un gorro de lana azul oscuro, un sobre blanco salpicado de sangre y... Un momento. Elena ha robado pruebas. Se las han mandado por FedEx. Un guante de cuero de la mano izquierda manchado de sangre debajo de una planta de lirio africano a solo unos centímetros del cuerpo de este hombre. Que Pablo se va a poner. Luego hay un rastro de sangre que se aleja de los cuerpos y llega hasta la zona trasera de la propiedad como un reguerito, ¿no? Que va marcando como una ruta este reguero. Bueno, desde la oficina de la zona oeste, que es la que afecta a este crimen, de la policía de Los Ángeles, avisan a los detectives que el jefe quieren que hablen con O.J. Simpson para decirles que tiene que ir a recoger a sus hijos a la oficina. Entonces, Fuhrman, que es Mark Fuhrman, el patrullero que después era detective, el que declaró bla, 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 les dice: yo sé dónde vive OJ porque tuve que atender una llamada en cierta ocasión, puedo guiaros. Y efectivamente, Fuhrman, Phillips, Lange y Bannister, los 4 detectives que están ahora mismo formando el grupo de investigación, en 2 coches distintos van hacia Rockingham Avenue, que es donde está la casa de O.J. Simpson. Y ahora tenemos que hacer un viaje atrás en el tiempo, lo que ha ocurrido en paralelo en este otro escenario, mientras ocurría todo esto que os hemos dicho que estaba pasando en Bundy Drive. La casa de OJ ahora. En la casa de OJ. ¿Os acordáis que todo esto os hemos contado que era a partir de que salen del recital de baile de la hija, ¿no? Bueno, pues mientras tanto, OJ sale del recital de baile de su hija y ese mismo día tenía que viajar a Chicago. Y había quedado que le tenía que recoger una limusina en su casa. ¿Os acordáis que os hemos dicho que se había ido a cenar con Kato Kaelin a un McDonald's a las 7 de la tarde? Pero nadie sabe qué hizo entre las 7 y las 11 de la noche. Lo que sí sabemos es que una limusina, tal y como él había solicitado, llegó a su casa a buscarle sobre las 10:25 de la noche, porque tenía que estar no más tarde de las 10:45 en la puerta de su casa. Se adelantó a las 10:25, el conductor estaba en la puerta de su casa llamando al timbre, pero nadie le abrió. Como la casa tenía 2 puertas, cambió de ubicación, intentó llamar por la otra puerta. Nadie le abrió. A las 10:55, este conductor empezó a llamar a su jefe para avisarle y que intentaran localizar a OJ. Mientras tanto, Kato Kaelin, que estaba en su casa, en la casa de huéspedes que está dentro de la finca de O.J. Simpson, estaba hablando por teléfono con alguien y dice que escuchó 3 golpes enormes, intensísimos, en la parte de atrás de donde él vivía, tanto que creyó que era un terremoto y entonces se asustó, colgó el teléfono y salió a ver qué ocurría. Mientras esto pasaba, el conductor, que estaba intentando que alguien le abriera la puerta llamando al interfono, vio una figura
de considerables dimensiones, bastante alto, que podría coincidir con la figura de O.J. Simpson, aparecer por la parte de atrás de la casa, cruzar y entrar en la vivienda. Y en ese momento, Kato Kaelin le vio y se acercó a hablar con él. Mientras él seguía, al de la limusina. Al de la limusina. Mientras él seguía llamando al interfono y por fin OJ responde. Y le dice que se había quedado dormido, que le diera 5 minutos, que enseguida estaba con él. Efectivamente, 5 minutos después, baja con unas maletas y con una bolsa negra. Kato y el conductor le ayudan a meter las maletas en el portamaletas de la limusina, pero no esta bolsa negra. Esta bolsa negra la lleva con él. En el trayecto entre su casa y el aeropuerto le insiste mucho en que ponga el aire acondicionado, está muy acalorado. Y esta bolsa negra, cuando llegan al aeropuerto, no está. No está. Bien, esto es lo que cuenta el conductor de la limusina. ¿Qué ocurre? Vale. Sobre las 5 de la mañana, nos vamos a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, esperar que acabo de perder mi hilo. A las 23:45 es cuando despega el vuelo de American Airlines a Chicago. Alrededor de las 5 llegan a la finca los detectives, que empalma con lo que antes comentábamos cuando hemos dicho, ahora vamos a ver qué pasa en la otra propiedad. Aquí es cuando ahora llegan Furman, Phillips, Lange y Bannater, que salieron de Bundy Drive en 2 coches separados y tardaron los 5 minutos que realmente separan las 2 ubicaciones, ¿no? La casa tenía 2 entradas que hacían un ángulo recto, eran las 2 puertas por las que había intentado acercarse el conductor de la limusina. El caso es que entran por Rockingham y por Ashford. Llaman al telefonillo. Nadie responde porque, evidentemente, no hay nadie, ¿no? Furman encontró aparcado en la puerta de la finca el Ford Bronco del 94, ese del que antes os hemos hablado, que estaba a nombre de la empresa Earth y que solía siempre conducir OJ, ¿no? Dentro estaba lleno de productos Oriental, con lo cual les confirma que efectivamente ese es su coche, ¿no? Comprobaron la matrícula y vieron que también estaba a nombre de Earth, cuya imagen era la que el futbolista promocionaba. Y observa, siempre mirando, que había manchas de sangre en la carrocería, cerca de la manivela de la puerta del conductor, y también habían podido averiguar el teléfono de la casa y empezaron a llamar sin respuesta, porque oficialmente tú no puedes entrar a la casa si no hay situación de peligro, porque si no es un allanamiento, ¿no? Y si encuentras cualquier caso sin una orden de registro, esa posible prueba no sirve para nada, con lo cual, en un principio, tienen que conformarse con llamar y no contesta nadie. Ellos están mirando que dentro de la casa hay más coches y además hay luces encendidas. Entonces, empiezan a ponerse nerviosos. Hay sangre en el coche, luces encendidas, nadie responde. La exmujer está muerta porque la han asesinado. Y además, por allí, mientras están intentando localizar a OJ, pasa el vigilante de seguridad de la zona y les dice que realmente OJ y la empleada doméstica deben de estar en el interior de la casa, debería de haber alguien. Los detectives consideran a partir de ese momento que hay una situación de emergencia lo suficientemente justificada como para que accedan aún sin tener una orden judicial. Entonces Furman se ofrece a asaltar y desde dentro abrirle al resto de sus compañeros. Y así lo hace. Y una vez que están dentro de la finca, digamos, empiezan a golpear la puerta. Siguen sin respuesta y empiezan a golpear los paneles de madera de la casa. Siguen sin respuesta y empiezan a hacerlo en los bungalows aledaños dentro de la finca. Y así consiguen despertar tanto a la hija de OJ como al famoso Kato Kaelin. Es la hija de OJ la que les dice que su padre está en Chicago y que se aloja en el hotel O'Hare Plaza de esa otra ciudad. Y el detective Phillips le llama para darle la noticia. Y mientras que Simpson sí les preguntó y se preocupó por cómo se encontraban sus hijos menores, los que vivían con Nicole, no preguntó cómo había ocurrido lo de su exmujer. Sobre las 6:21, Lange, que recordemos que es uno de los detectives que está al cargo de la investigación, uno de los jefes de investigación, digamos,
acude a notificar en persona la dolorosa noticia a los padres de Nicole, y cuando lo está haciendo escucha a la hermana de Denise gritar «ha sido OJ». Más o menos a las mismas horas, Fuhrman notifica al otro jefe de la investigación, a Bannater, que ha descubierto algo en el camino de la piscina detrás de los bungalows en la finca de OJ Simpson. Lo que ha descubierto es, vuelvo a sumergirme, en un caminito súper estrecho de menos de 1 metro, él encuentra esa segunda prueba, que es el par de los guantes muy exclusivos que encuentra allí, ¿no? Encuentra un segundo guante de cuero manchado de sangre que a simple vista parece que hace par con el que ha aparecido en la casa de Nicole Bram. Bannater también encontró un reguero de manchitas rojas que aparentan sangre en el camino de entrada hacia la parte trasera, hacia el Ford Bronco. También más manchas dentro del coche, en la consola, en el lado del pasajero, y hacia la puerta principal. Todo esto es fotografiado a las 7 de la mañana y recolectado como evidencia sin orden de registro, porque en principio está a plena vista, con lo cual no hacía falta. El 360 de Rottingham Avenue es, por lo tanto, considerado escenario del crimen y se pone en cuarentena. Sobre las 7:10 llegan los criminalistas Dennis Fung y su ayudante Andrea Mazzola, que era una aprendiz, y se van a encargar a partir de ese momento de recopilar y documentar todas estas pruebas, catalogar las manchas de sangre y organizar el traslado del coche de OJ al laboratorio para poder trabajar mejor. Regresamos de nuevo a Bundy Drive. Allí Tom Lange está de nuevo en el escenario para organizar de la misma manera pues la recopilación de las pruebas, etc. Ya hay un gran revuelo, es ya pues bueno, avanzada hora de la mañana. El cadáver de Nicole está bastante a simple vista porque la casa de Nicole da a la calle. Es verdad que tiene una zona jardinada, pero tiene un caminito de entrada directamente a la puerta. Es una pequeña escalerita que da a la verja ya exterior, y ella ha caído por esas escaleras, con lo cual está a pie de escalera a nada. Si tú pasas por la puerta, la hubieras 4 metros, visto. 4 metros y medio hasta la puerta, y el camino está despejado. Entonces, por la acera se ve. Han acordonado la zona, han cortado la calle, pero con un teleobjetivo fácilmente pueden fotografiar el cadáver. Esto al detective pues le causa cierto pudor, y por un hecho de simple, digámoslo, humanidad, decide, y es una mala decisión, taparlo con una manta que sacan de la propia casa. Esto puede contaminar el cuerpo, por eso es una mala decisión. A las 9:10 de la mañana llega el forense, y el forense a simple vista hace una inspección in situ, observa que los pies descalzos de Nicole no están manchados de sangre, están limpios, con lo cual deduce que es la primera en morir, fue ella la primera asesinada. Porque el suelo, cuando ella cae, cuando ella estaba de pie, digamos, está limpio, por eso sus pies están limpios. La han apuñalado varias veces en el cuello y la han degollado hasta prácticamente separarle la cabeza del cuerpo. En su espalda también hay un patrón de manchas, por lo cual deduce que puede haber caído sangre del arma, después de que ella caiga, sangre del arma mientras su asesino está de pie sobre ella, o sangre del propio asesino de alguna herida que se ha podido infligir él mismo. Sobre las 10, estas manchas hay también un error en el traslado del cuerpo porque llegan a perderse bastante. Sobre las 10:15 llegaron Dennis Fung y su ayudante Mazzola, que recordemos que son los criminalistas. Terminan en el análisis preliminar de Nicole junto a los médicos forenses y ya permiten su traslado a la morgue. Examinaron después el cuerpo de Ron, ven que en su rostro hay raspaduras, que la camisa la tiene levantada y la tiene girada sobre su cuerpo, lo que les indica que lo han agarrado y hecho girar en una pelea. Ha forcejeado seguramente con su agresor. Le ha levantado la camiseta, ha habido ahí estirones y lo ha matado en el camino y arrastrado después dentro de la valla. También te digo que al forense no le gustaba lo de madrugar, que desde que pasa hasta que aparece y permite que se toquen cosas,
pasan unas cuantas horas, Sí, prácticamente hasta las 10. Sí. No, la verdad es que no es muy madrugador, ¿no? Luego también observa que a Ron le han cortado la garganta y que tiene bastantes puñaladas en el cuerpo, ¿eh? Luego veremos cuántas, pero bueno, que ve que tiene en el cuerpo y en el muslo izquierdo. Registran su ropa y encuentran una cartera con el carné de conducir y, por lo tanto, su identificación. De esta manera pueden avisar a la familia y después también pueden permitir su traslado. A continuación, procesan el guante y bueno, pues descubren que son de la marca Isotoner Light, que son de cuero marrón, que el interior es de cachemir y bueno, que son de la talla extra grande. El par es muy similar, por no decir exactamente el par, del recogido en Rottingham Avenue. Fung cierra la escena, son las 3:45, casi a la hora que vamos a terminar nosotros hoy, y regresa a la casa de O.J. Simpson. De vuelta a Rottingham Avenue, media mañana no, ya bastante más avanzada, de vuelta a nosotros, vale, a media mañana, de nuevo tenemos que hacer un flashback. Pues a media mañana, sobre las 12 de la mañana, llega a su casa desde Chicago Simpson. Y conforme llega, está en el jardín y hay un patrullero allí montando guardia, conforme lo ve venir, siguiendo órdenes de los detectives que no le habían matizado a este patrullero, directamente lo detiene y le pone los grilletes. Y se monta un escándalo. J empieza a gritar, inmediatamente bajan los detectives y rectifican. No, disculpe, se ha confundido, un exceso de celo de nuestro compañero. Y le quitan, porque hay que darle vaselina de momento. ¿Por qué? Porque los detectives todavía no tienen indicios suficientes como para procesarle y atraparle de verdad como tiene que ser. Y saben que en el momento que pongan esos grilletes en serio, tienen 48 horas para no dejarle escapar. Están dependiendo de que la autopsia revele información, básicamente. Claro. Y claro, pues le dan un poquito de coba y él, como se deja querer, pues colabora. De momento necesitan su máxima colaboración. Entonces lo que hacen es pedirle amablemente que les acompañe a comisaría para charlar. Que si os pide alguna vez algún policía de hacer, no lo hagáis. Exacto. Llamar a vuestro abogado. Es un pequeño consejo. Exacto. Sabemos que nunca vais a estar en una situación así, pero eso. Nunca acompañéis a la policía a la comisaría. A ver, es conveniente primero que no matéis a vuestra exmujer. Y así no tendréis que llamar al abogado. Pero bueno, ya una vez metidos en faena... Sí. Incluso me parece mejor consejo este. Incluso. Bueno, el caso es que él le acompañan los abogados, pero de hecho los abogados le dicen, bueno, te apañas, ¿no? Y Simpson dice, sí. Y los abogados se marchan y lo dejan solo con los detectives. Eso tampoco hay que hacerlo. Si sois abogados, no dejéis solo a vuestro cliente. Porque OJ, la verdad es que se metió en bastantes líos. Duró media hora la conversación y en media hora no se puede contradecir nadie tanto. Nadie. O sea, pero nadie es que... Hablaron de 4 cosas. Esta conversación además fue muy criticada, pero fue muy criticado el papel de la policía. Es absurdo. Y es porque no le apretaron las clavijas, pero es que no hizo ninguna falta. Porque hablaron de un corte que tenía en la mano, porque al quitarle los grilletes... Le vieron herida la mano. Tenía un dedo vendado. Entonces, en una conversación de media hora cambió 3 veces la explicación de cómo se había cortado la mano. En media hora. En media hora cambió 2 veces la explicación de qué llevaban los pies la noche antes. Si zapatillas o zapatos. Cambió la explicación de por qué había tardado en bajar a coger la limusina. Me había quedado dormido, estaba jugando al golf en la parte de atrás de casa. En media hora, ¿eh? ¿Alguna vez os habéis contradicho tantas veces, ya no en media hora, en un día? A lo mejor te da tiempo. Metes todos los agujeros a la primera, te echas una siesta y... Te pones zapatos, luego te quitas los zapatos, te pones zapatillas, luego te cortas con un cuchillo, pero luego con un vaso y después no te has cortado. Bueno, el caso es que la charla duró 37 minutos, que si te quitas, que si te pones. Pero fue totalmente intrascendente. Pero lo que se pretendía era que se dejara sacar sangre y se le pudieran tomar fotos a esa herida del dedo, ¿no? Y las huellas. Aquí empezamos con las polémicas. Él se prestó voluntariamente a que le sacaran sangre y el enfermero que lo hizo, cuando le preguntaron
respondió que, cuando le preguntaran cuánta sangre le había sacado, él respondió que lo normal, 8 centímetros cúbicos. Yo vi cuando le hacen la pregunta y puedo testificar yo también Sí, de testifica. que el tío no lo sabe, porque le dicen, ¿y cuánta sangre había? Y el tío empieza, pues lo normal, o sea, lo normal es que no lo sabe, pero lo normal vienen a ser unos 8 centímetros cúbicos. Una jeringuilla, vamos. Él dijo eso, pero a bulto. En realidad, en el vial había unos 6 centímetros cúbicos. medio. 6,5. Entonces, esa diferencia va a marcar la diferencia, valga la redundancia. También os pido que os quedéis con este dato, porque él nunca anotó cuánto, no quedó registrada la cantidad de sangre que le habían sacado a OJ. Lo siguiente es que esta sangre quedó conservada con un producto que se llama, yo voy a decir el acrónimo, que es ETA, pero Salva va a decir... Yo parezco yo... Yo me siento Si incapaz. lo voy a decir igual de mal, hidrato de etilendrodiametrocetato trisódico. Hidrato de etilendiaminatetraeza. Nos hace falta que Acetato estuviera aquí Narcís trisódico. Bardalet. Nos haría falta. Me sueltas todos los Trisódico. marrones, ¿eh? Bueno, es un conservante muy habitual para este tipo de cosas que tendrá su importancia también después. Os vamos poniendo los subrayados para que retengáis esta información. Lo van a tener más difícil los que escuchen este podcast porque van a tener que recordar estos datos 15 días. Bueno, también se dejó tomar las huellas, todo esto. Este vial de sangre que les trajeron a OJ se le entregó al detective Bannater, que se lo llevó consigo hasta la casa, hasta Rottingham, se lo entregó al criminalista Dennis Fung, que anotó vial en el sobre gris de pruebas, vial entregado por el detective Bannater a las 15, a las 17 tal horas, no sé qué. Y el sobre se lo dio a Mazzola, a su ayudante. Y su ayudante llevó esto a la caja de pruebas que estaba en el furgón. Esto se hizo, pero también tendrá su importancia porque esa hoja primera donde quedó registrado durante el juicio tuvo un vacío, una pérdida temporal y sería utilizado por la defensa para, bueno, pues acusarles de manipular las pruebas, etcétera, etcétera. También el detective Fang recogió unos calcetines del número 13, azul marino. El número 13 realmente es porque los tallajes americanos son distintos a los europeos. El 13 es una talla grande, porque el 9 es un 43, 9,5 por ahí. O sea, imaginaros el pedazo pinrel, el número 13. Los recuperan en el dormitorio principal manchados de sangre. La sangre resultaría ser de Nicole. No quedó registrado su procesamiento en el vídeo que hace la propia policía. Y entonces es cuando ya se empiezan a saber los resultados de las propias autopsias. Esto sucede a mediados del día 14, ya los tienen. Nicole tiene 4 heridas de penetración, una de las cuales era el corte que casi la decapitó. De hecho, el cuchillo penetra 6 centímetros en la vértebra, o sea que prácticamente la corta completamente. También una gran contusión en la parte posterior de la cabeza, un traumatismo contundente. Cortes defensivos en las manos, porque pese al trastazo que le dan, aún intenta luchar y defenderse, y se sospecha que el atacante probablemente era diestro por la manera en que ve que se ha ejecutado el corte y que la habían atacado por detrás. Ron, el chico que ha ido a llegarle el sobre con las gafas, recordéis que su madre se había extraviado en el restaurante, tenía una gran contusión en la parte posterior de la cabeza, con lo cual a los dos les había entrado de la misma manera, 6 heridas de punzadas en la cara y en el cuello y por el cuerpo un total de 19. Algunas heridas se cruzaban, lo que indicaba que había habido un ataque frenético. 4 de esas heridas eran mortales. El cuchillo tenía que tener al menos 15 centímetros. Se extrajeron muestras de sangre de los cuerpos que Bannater firmó y entregó personalmente a la unidad de serología de Los Ángeles. Hay que decir que una de las heridas que más sangró fue la que le meten en la parte superior del muslo porque le corta la femoral. Y desde el momento en que eso sucede, sabéis por los toreros, por ejemplo, que cuando le meten el cuerno en la femoral, aquello dura nada. De hecho, se desangró enseguida. Murió muy brevemente, ¿no?
Bueno, la investigación sigue su curso. Ya tenemos un montón de muestras de sangre de Simpson, las 2 escenas del crimen procesadas, las autopsias con sus informes terminados. El conductor de la limusina ha declarado ya en la policía, ha explicado lo que os hemos contado antes. Una vecina de Nicole llama al Departamento de Policía de Los Ángeles para contar que ella vio un Ford Bronco blanco esa misma noche, la noche de los crímenes, cruzar a toda velocidad un semáforo que se saltó directamente en la intersección de la calle San Vicente Boulevard con Bundy Drive a las 11 de la noche más o menos. Y que estuvo a punto, se acuerda de que se fijó porque estuvo a punto de colisionar, de tener un accidente bastante gordo con un Nissan gris de dos puertas. Y el Bronco estaba conducido por O.J. Simpson, que ella no se lo imaginó porque era vecina y conocía perfectamente tanto a Nicole como a O.J. y los coches de ambos. El 16 de junio también se tenían ya los resultados preliminares de las pruebas de ADN. Lo que pasa es que eran preliminares y necesitaban que estas pruebas se repitieran varios laboratorios para que fueran pruebas contundentes a la hora de presentarlas a juicio. Porque si una de las 2 pruebas contradice a la otra, no se acepta ninguna de las 2. O sea, por eso se coteja con un segundo laboratorio, para ver si están de acuerdo y entonces hay unanimidad. Claro. Hay que decir también que esta señora que antes ha dicho que le ha visto con el Ford Bronco... Vamos a llegar a eso luego. Chocar, bueno, entonces no lo cuento aún. Sí, vamos a llegar porque estamos avanzando hacia el momento del juicio, que creo que será la segunda parte del programa cuando lleguemos. Pero bueno, también tengamos presente que estamos hablando del año 98, entonces las pruebas de ADN digamos que no eran tan efectivas, rápidas, eficientes como hoy en día, ¿no? Estas pruebas de ADN lo que determinaron es que casi todos los materiales, como los guantes, tanto de la casa de Rottingham como de Bundy Drive, tenían... El coche, el Bronco. El coche también. En los calcetines. No, en los calcetines solo había sangre de Nicole. Pero en los guantes, en el coche, había sangre de Nicole, de Ron y de OJ, o sea, de los 3. Recordáis que le habían visto un corte en un dedo, ¿vale? ¿Recordáis? Bueno, al día siguiente prepararon ya, por fin, la orden de arresto y Tom Lange, que es el detective que está a cargo de la investigación, avisa a Robert Shapiro, que es el abogado de Simpson, para que le diga a su cliente, para evitarle al cliente pues la aparición de patrullas de policía, detención, esposas, cámaras, etcétera, para evitarle todo eso, le dicen que se presente él voluntariamente en comisaría al día siguiente a una hora concreta. Le dicen que a las 11:30 de la mañana, que vaya, a las 11 de la mañana. OJ se quedaba en casa de su íntimo amigo Robert Kardashian. Sí, ese. Ese Robert Kardashian. En el Valle de San Fernando. Kardashian y Simpson se conocían desde los años 70 y eran muy, muy amigos. No solo le acogía en su casa, y las familias, sino que Kardashian, que era abogado de profesión, no tenía licencia en el momento en que ocurrió el asesinato de Nicole, pero la volvió a dar de alta para poder ocuparse del asunto y formar parte del equipo de defensa de su íntimo amigo. Kristen ya estaba divorciada de Robert Kardashian. Robert es el padre de Kim y de todas las Kardashian. Pero ya estaba divorciado de Kristen y Kristen ya estaba casada con Kathleen, que entonces todavía era Bruce Jenner. Y de hecho, Bruce Jenner y Kristen eran también amigos de OJ y de Nicole. Kristen era íntima de Nicole. Y de hecho había un conflicto, digamos, cuando ocurrió el asesinato, se produjo un conflicto entre Robert Kardashian y su exmujer, Kristen Jenner, porque Kristen obviamente estaba del lado de Nicole y Robert Kardashian estaba del lado aférrimo defensor de O.J. Simpson. Y hay una anécdota que a veces ha contado a los medios de comunicación Kim Kardashian, y es que ella, siendo muy pequeña, veía en casa de su padre las fotos del caso, las fotos de Nicole
Brown asesinada. Que sea votación popular, si queréis hacemos otro podcast de la familia de los Kardashian, porque también tienen lo suyo. Sí. Y aquí en el documental sale ella antes de que empezara a hacerse operaciones y todos los líos que luego le llevó la fama. Y la verdad es que era una chica muy guapa, no sé para qué se hizo tanta cosa, pero... Bueno, pues sigue siendo guapísima. Kim Kardashian sigue siendo guapísima. Pero bueno, ya aquí vamos a hacer del corazón. El caso es vísceras, por alguno tienen que salir. Pues el corazón. Bueno, seguimos. La persecución. Esto es muy famoso en el caso de O.J. Es la Simpson. pera, o sea, es que no sé por qué lo has llamado la persecución, porque es un pasacalle. Sí, es un Es pasacalle. como los hombres que van corriendo al lado del coche del presidente, pues es algo parecido. Porque cuando recordáis que hace un momento Elena ha dicho que queda que J se va a presentar a las 11 para que lo arresten oficialmente, y a las 11 no aparece a las 11:15 y de hecho no aparece. Porque se ha dado a la fuga. Ha cogido y hora y media después de la hora pactada no se presenta y envían 3 patrullas a buscarle. Se ha ido con su amigo Al Coblin en el Bronco blanco. Una vez más, el Bronco sirvió para todo. A las 2 ya hay orden de búsqueda y captura contra OJ. A las 3, Shapiro hace un llamamiento a su cliente para que se entregue. Kardashian ha recibido 3 cartas de OJ. Atentos. Una para su madre, otra para sus hijos y otra para leer en comparecencia pública. Enviaba saludos a unos 24 amigos y después seguía diciendo, en primer lugar, todos entenderéis que no tengo nada que ver con el asesinato de Nicole. No sintáis lástima por mí, he tenido una gran vida. Esto suena a nota de suicidio total. A las 6:20 rastrean los teléfonos de OJ y de Coblin y los localizan en la Interestatal 405. Cuando se les acerca una patrulla, el conductor les advierte que OJ está armado y se apunta a la cabeza. Una persecución con el Bronco, atentos, a la inquietante velocidad y asombrosa de 60 por hora, con 20 patrullas detrás, 9 helicópteros, durante más de 2 horas. Fue el momento más visto de la tele, lo que diríamos hoy trending topic. Sí. Más visto incluso que la llegada del hombre a la luna. Pero es que si veis las imágenes es flipante. Es el cochecito a 60 por hora, todos los coches detrás, los helicópteros volando y aquellos paseando Mir Daisy. O sea... Pero es que, ¿sabéis estos puentes que hay en las autopistas? ¿No? Que hay pasarelas pues para que pase la gente o cruces de otros coches. Se llenaba de multitudes con pancartas. ¡Go! Es que esto no es como... Sí. O Jay, go. Pero tú sabías que Fernando Alonso, cuando conduce el coche, le da tiempo a mirar los carteles donde pone la tabla de tiempos, pues este 60 por hora le daba tiempo a saludar uno a uno a los tíos que le estaban enseñando carteles. Llama también mucho la atención de el grado de privilegio que tenía O.J. Simpson, porque evidentemente otro tipo de supuesto o presunto criminal no hubiera recibido este trato. Hubiera sido ni 50 metros, ni 100 metros hubiera durado. Es que ni nadie. Pero aquí a este señor le permitieron hacer ese pasacalles bizarro, donde recorre todos Los Ángeles, jaleado por multitudes, y ya llevando el caso a una dimensión mediática ya irreversible. Sí. Irreversible, ya faltaba lo importante, que era el juicio. Sí. De hecho, hubo un momento en el que una de las emisoras perdió la señal porque el helicóptero que estaba retransmitiendo se quedó sin combustible y tuvo que ir a alguna base a repostar, y entonces otra de las emisoras le permitió pinchar su señal y durante un rato en 2 emisoras se veía la mosca común. Imaginaos que en 4 se ve la mosca de La Sexta. Esto es insólito. Pues ocurrió durante un rato mientras el helicóptero repostaba, ¿no? Compartiendo incluso publicidades, ¿no? Esto es insólito. Y hay otra cosa importante. El que conducía era Coblin, al tipo al que le había levantado la novia. O sea, el poder carismático que tenía OJ era enorme, o eso, o elegía muy bien también personas con una debilidad de carácter para estudiar, porque no sé, si cualquiera de nosotros nos hacen algo así, después nuestra lealtad yo creo que se ve mermada. No, ya ahora comentaréis para que veamos el grado de privilegio que OJ iba armado. Sí. Que iba armado y iba amenazándose. Claro, Es que le dice al patrullero
solo yo debo recibir daño y dejar que me reúna con Nicole. Exacto. ¿Sabes? Sí. Yo no sé si es que tuvo un momento flojito, pero daba a entender de que se iba a suicidar. Una de las claro, emisoras le contacta con un antiguo entrenador y el entrenador le llama por teléfono y habla con él. Dicen que esto fue efectivo. No fue efectivo en absoluto porque OJ llega hasta su casa, donde está 1 hora dentro del coche. La casa, por cierto, está más protegida que Fort Knox. Están los SWAT, un equipo especial también de la policía de Los Ángeles, están patrulleros acordonando la zona, en fin. El tío tenía una influencia importante porque yo no conozco de ningún caso de nadie en el mundo que pasara algo parecido. Pues que es que no se atrevían a meterle mano. O sea, el sospechoso en el coche 1 hora, luego se acercó el hijo, su hijo Jason, salió a recibirles. Salió corriendo. Entró dentro de la casa. Son dignas de ver esas imágenes. Sí. O sea, que, sí. Después de estar un rato en el coche largo, le permitieron entrar en la casa. En la casa estaba su madre. Estuvo 1 hora con su madre bebiendo zumo de naranja, que les hizo mucha gracia a todos por lo que os he contado antes de que su mote era Orange Juice, y todos rieron. Ay, qué gracioso que Orange Juice esté bebiendo Orange Juice, ¿no? Y por fin se entregó tranquilamente. Allí había un negociador, o sea, el despilfarro de recursos para que este tipo llegara a comisaría fue gigantesco. También fue procesado, como os he dicho antes, su amigo Al Cowling. Lo que no sé es cuál fue el resultado del procesamiento de Al Cowling, pero tuvo un fiscal particular para investigar su También jugaba al relevancia. béisbol, le firmaría unos autógrafos y ya Béisbol está. no, fútbol americano. Eso, al béisbol digo, al fútbol americano. Y No dentro trascendió. o sea, este supuesto suicida, dentro del Bronco llevaba un pasaporte, que parece que de poco suicida es, $8.000 en metálico, una Magnum 357, una barba y un bigote postizos, muda de ropa para cambiarse y fotos familiares. Elementos que a mí no me pegan para alguien que lo que quiere es borrarse del mapa. Pero bueno. De hecho, lo de la Magnum no suena... no aparece en ningún momento que se presentaran cargos por tener un arma, pero recordemos que luego más adelante pasará algo con un arma también en otro juicio y ahí sí que le cae la del pulpo. O sea, tener un arma aquí no le supone ningún problema. No, de hecho, ninguno de estos elementos que os acabo de decir aparecerán en el juicio después. Hay una serie de absurdos en todo este caso importantes. Bueno. A ti en España te pillan con un arma no registrada y son 3 años. Hagas lo que hagas. A él en Las Vegas luego lo pillan con un arma y le cae, ya lo contaremos. Pero aquí, sin embargo, el tema del arma se pasa por encima completamente. Yo creo que ahora que ya tenemos a OJ Simpson, por fin, a buen recaudo, es el momento de hacer una pausa que para los que nos escuchan en podcast va a durar un par de semanas, porque no es plan de dejarles con la intriga si no están suscritos como mecenas, así que este programa y su segunda parte va a estar en abierto. Y bueno, y dar la oportunidad también a los que están aquí en este auditorio de la Cate de Figueras, pues de hacer esa pausa para lo que puedan necesitar, sin especificar. Vamos a dejar unos puntos suspensivos. O escapar. Y escapar si tienen demasiada hambre. Y recordemos que hay una persona que está atenta a si tiran de la cadena. Eso, bueno, sí, para contabilizar. Oye, igual hemos bajado incluso la bolsa de algún sitio, ¿no? con esta audiencia. Yo he bajado las maletas esta mañana de los hoteles. Pues para vosotros deciros que volvemos dentro de un momento y os queremos a todos sentados en vuestras butacas, y para nuestros queridos secuaces que nos escuchan a través de los dispositivos, pues les digo lo de siempre, que gracias por oírnos y que tengáis dulces sueños. ¡Unos aplausitos, venga!